Bueno, hola otra vez. Estamos aquí de vuelta en este 5 de junio, ya después de las elecciones aquí en México. Por eso no tuvimos programa el fin de semana pasado, porque fue una fin de semana algo movidito para nosotros dos. Ahorita les contamos el por qué, pero pues ahorita Ay, ya, sí. ya volvemos con la película que les teníamos prometido este año, bueno, esta semana. Y pues nada, vamos a pasar con los memes y pues con las noticias. Sobre todo estas van a ser noticias más nacionales, porque pues Está en porque boga justo lo que pasó está este en fin de boca, semana. justo. Entonces, igual los Sí, memes van a estar en boca de eso, pero bueno, pues bienvenidos, ¿no? Si así quieres. es. Ahí está el primero. Y antes de empezar, yo sí voy a decir, mira que me sorprendió la cantidad de gente, porque justo lo que nos decías, ¿por qué fue movido para nosotros? Porque fuimos funcionarios de casilla, los dos y varios el equipo de aquí de HPT estuvimos inmersos en esto. A mí me sorprendió la cantidad de gente que votó, pero al mismo tiempo la cantidad de gente que escuché, tanto de un lado decir por qué votan por Morena y del otro lado de decir por qué votan por el PAN, que es lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿verdad, Samu? Sí, a mí me tocó ser segundo secretario. O sea, me tocó estar en las elecciones locales, o bueno, Ujú. administrar las elecciones locales. Y sí, fue impresionante ver la cantidad de gente. Digo, también hubo un problema en mi casilla. No sé si a ti te tocó también. La tuvimos que abrir tarde porque nos faltaba mobiliario. Entonces, pues no podíamos hacer eso, o sea, abrirla así sin nada. Entonces, pues ya tuvimos que esperar y ahí controlar a la gente para que no se nos echara encima. Pero Sí, ya igual que tú, digo, Morena arrasó en las elecciones. Pero a mí algo que me impresionó, soy de Iztapalapa, pues fue ver al PAN como segundo lugar en la elección, ¿no? Y pues para ser Iztapalapa, que siempre ha sido tradicionalmente morenista, pues sí es sorprendente, ¿no? no solo eso, sino también que Movimiento Ciudadano, yo decía que uno o dos votos, ¿no? También, aunque sea una tercera fuerza, pero ya aparece de una manera importante, por lo menos acá en el establo de México. Movimiento Ciudadano sí se llevó sus ciento y tantos de votos, que no es nada despreciable, pero pues igual también comparándolo como lo que decíamos PRD, que ya dijo, ya de plano desapareció de registros, pues ya está obvio lo que está pasando en la política mexicana, ni modo. Sí, 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 digo, pues sí, digo, en mi casilla, al menos Movimiento Ciudadano a nivel local no quedó tan chido, pero creo que sí a nivel nacional pues sí quedó chido. Y creo que pues abre ese camino para, yo diría que los políticos jóvenes, porque pues su gran referente es el Samuel García, y creo que para el 2030 tendría que unos 36 años máximo. Entonces pues Ujú. ya serían políticos jóvenes, ya no políticos rucos, como por ejemplo AMLO, que tiene 60 y algo, la Sheinbaum, o como a mí me gusta decirle, la Sugar Burger, creo que tiene 60 o va para los 60. Entonces sí, sí sería, si Movimiento Ciudadano se mantiene y logra seguir adelante, pues puede que sea un buen candidato en 2030, ¿no? Sí, sí, y más si le vuelven a tirar con este Samuel García y vuelven a jugarle a tirarle a los jóvenes, posiblemente con el tiempo se vaya ganando esa simpatía que, pues yo como buen apolítico en cuanto a partidos, digo, a todos los partidos hay que tenerles cuidado, pero no está de más irlos observando en ese desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Como así pasó en Morena, ahora posiblemente Movimiento Ciudadano pueda seguir ese rumbo también de llamar a los jóvenes. Y pues por un lado, genial, por el otro, hay que seguir observando. Y que precisamente este meme que tú me mandaste es genial, porque pues era lo que nos decía esta señora durante toda su campaña, ¿no? Que ella nació, creció su economía a partir de las gelatinas que Vendiendo vendía. gelatinas, ¿no? Sí, Sí, no. Xochitl. ¿Qué puedo decir de Xochitl? Digo, al principio yo sí pensaba que iba a ser buena candidata, pero conforme avanzaron las elecciones me di cuenta que se dejó manipular por el PRI y el PAN. Siento que ella, para haber sido mejor candidata, debe haberse quedado sola, o bueno, haber dicho, ok, estoy con ustedes, pero yo dirijo la campaña. Pero no fue así. Entonces, pues, Ujú. pues lamentablemente eso la mató. Y pues también los dirigentes del PAN no entienden ahorita qué es lo que quiere la gente. Y pues también muchos de sus habladores políticos lo han demostrado. También algunas personas, puede que muchos a los que siguen se dieron cuenta pues más o menos por quién votaron y por quién no, y a quién odiaban. Igual a mí he visto mucha gente que la verdad, con todo respeto, están bien pendejos. Porque su forma
su forma de entender la política es muy, muy básica, y esto lo digo por ambas partes. Digo, la forma de entender la política es bastante básica por ambas partes, solo que pues ahorita están chillando los que perdieron, pero ambas partes he visto a muchos que están así desatados, radicalizados, y eso no me gusta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, no, es extraño el proceso que yo alcancé a observar aquí en Acualpan en las elecciones el 2 de junio. Fue interesante escuchar de zonas que no tenían participación política o que no tenían esto de, ay, si somos morenistas o somos panistas, donde hubo enfrentamientos, donde hubo discusiones. Dos, tres veces nos tuvo que visitar la patrulla y no porque nosotros dijéramos, tienen que venir, no, es porque la gente afuera estaban haciendo discusiones, ya gritos, a casi golpes, y pues en la caseta tú dices, bueno, pues yo no vi nada, ¿no? Pero ya cuando te enteras, es que hasta la patrulla está allá afuera, ok, entonces, ¿qué está pasando con la política mexicana? Y que precisamente este meme que me encontré fue genial porque es cierto, ¿no? Ya todo mundo puede hablar de fraude o no, es contundente la victoria que se lleva Morena en muchas delegaciones, en muchos municipios, en muchos estados, y pues ya que digan el PAN y el PRI, pues hay que recontar, no van a llevarse una elección, lo decías tú hace ratito, ¿no? No se van a llevar una elección de presidencia, tal vez una diputación o dos, pero a comparación del gran éxito que tuvo Morena como un partido, ahorita no se puede comparar. Según yo lo que veo, está muy difícil. Sí, está complicado. Digo, ya más que nada todo este rollo de impugnar es más que nada, pues yo digo que es un trámite, y también para calmar a los ultras de cada, pues de los partidos, porque pues hubo varios comentaristas políticos que sí estaban en modo guerra, así diciendo ya casi casi que den un Ujú. golpe de estado, que es irónico porque esa gente bien que pide, pero son los primeros en ocultarse o salir del país en cuanto hay un balazo. Entonces, pues ya lo que les digo es más que nada, aunque no les guste por quién quedó, nuestro deber como ciudadanos es exigirles. Y si no exigimos, pues no vamos a salir de esto, ¿no? O sea, se nos hace bien fácil decir, no, pues me voy del país, pero luego nos andamos quejando en el extranjero de, no, es que México está en la mierda, ¿no? Pero ¿tú Ujú. qué hiciste? O sea, tú te escapaste, tú te fuiste, ¿no? ¿Qué hiciste por mejorar antes de irte? Que es algo que, por ejemplo, me decían mucho cuando empecé como actor. Pues es que vete a Inglaterra o vete a España. No, porque la chamba está aquí, o sea, mejorar aquí, ¿no? Luego hay unos memes por ahí también medio haze, pero pues es la verdad, ¿no? ¿Para qué te quieres ir? Hay que mejorar aquí, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero pues, la chamba está aquí, ¿no? No, no afuera. Sí, justo. Digo, tal vez eso que dicen de alejarse del país, o sea, tal vez para buscar una oportunidad de hacerse una carrera, pero tal vez ahí es cuando dices, ya eres alguien de renombre y puedes volver aquí a México como a fomentar eso, como Diego Luna, por ejemplo. Ándale. Es, es un referente que tengo de, sí, se fue al país para triunfar, pero ya cuando triunfó volvió aquí a México para seguir fomentando pues la actuación, ¿no? Entonces yo creo que eso es Con algo Benito del importante. Toro. Ándale, Guillermo del Toro. Entonces yo creo que no sean radicales de ambas Ujú. partes, pero bueno, mejor ya pasemos a A la los película, últimos memes. a Sí, los no, últimos espérame, a los memes. últimos memes, nada más que pues, obviamente me fue muy divertido a mí observar un comentario por ahí que decían, no, que se la llevó el PAN y que no es posible que se quede llevar el fraude. 2 minutos después salía Xochitl a decir, ya reconocemos el triunfo de Sheinbaum, o sea, Ah, sí. es un chiste la gente a veces, ¿no? Sí, y es chistoso ver ahora los que claman fraude son los que una vez acusaron de fraude, bueno, que AMLO acusó de fraude. Entonces, ahí te das cuenta Ujú. que la política no cambia, solamente, bueno, al menos para mí, en México no hay ni izquierda ni derecha, todos son compadrazgos políticos, ¿no? Entonces, lo estamos viendo ahorita, pero bueno. Sí, no, y así va a seguir durante algunos años, no se desesperen, no entren en crisis, porque pues precisamente la película de la que vamos a hablar y de la que tú ya estabas comentando, pues tiene que ver con esto, ¿no? Cómo una ideología, una política se puede radicalizar al punto en el que pues el mundo entero es un antes y un después de esta situación, lo hemos dicho en más de un programa, lo hemos dicho más de una vez, no hay gran impacto en la historia que no se asemeje o al nacimiento de Jesucristo o a esto que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la película de esta ocasión, pues precisamente es la caída, porque ¿qué va a ocurrir mañana? Nosotros estamos grabando el 5. ¿Qué ocurre mañana, Samu? ¿Qué se Ah, no, pero celebra?
Para quienes no sepan, no es el Pride no es el día del Pride, no es por nada, pero es el 80 aniversario del día D, es el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Ya 80 años del desembarco, digo, muchos dirán, no, pues es que eso fue hace mucho, la verdad, a nivel histórico es muy poco tiempo, y nos guste o no, las consecuencias van a seguir de ese desembarco de la guerra, van a continuar por Ujú. lo menos, yo digo, otros 100 años, o hasta que haya otra guerra que cambie todo, ¿no? Pero esperemos que sea por cuestiones más pacíficas, ¿no? Entonces, pues Esperemos. esta película es bastante, pues no es como tal del día D, pero sí es de unas de las consecuencias directas del día D, ¿no? De ya la caída del régimen nazi, la caída del Führer, y pues también es una película bastante buena a nivel cinematográfico y actoral, ¿no? Tú que eres actor puedes decirnos más Sí. sobre ese aspecto. No, me acuerdo que esta película sale en 2004. Yo tenía, ¿qué te gusta? 8, 12 años, no, 8 o 9 años, creo más o menos. No hagan cuentas, no voy a hacer cuentas. Yo tengo 20, siempre dicen por allí. Pero cuando yo la vi, yo me acuerdo que algo que me impactó mucho y que creo que fue la primera vez que reflexioné históricamente sobre lo que había ocurrido, sobre lo que me estaba rodeando, fue observar esta actuación de un hombre que, wow, o sea, de verdad se llevó esta actuación de Hitler a un punto. Bruno Gantz fue genial, al punto de que, por ejemplo, la mano en su espalda a cada rato, a mí me marcó mucho porque me hizo pensar por primera vez como ser humano, bueno, y entonces, ¿es locura o realmente había un intento de cambiar al mundo de esta persona? Y yo me quedé durante muchos años y creo que lo sigo nombrando, para mí es locura. Llegó un punto de la locura este hombre que ya no pudo regresar ni siquiera él dentro de su imaginario, dentro de sus ideas, y Gantz lo recrea de una manera magistral para mí, desde la escena que estamos viendo ahorita con la imagen con los niños, hasta, por ejemplo, cuando está hablando con sus generales, que es esta otra de acá, que también es una escena epiquísima que ahorita hablarás tú, Samu, pero todas y cada una de las escenas donde Hitler pierde los estribos están muy bien llevadas y además los vestuarios son impecables. A mí me encanta esta película por eso. Ahora sí, vas, Samu. Sí, yo la vi, digo, cuando salió esta película yo tenía 3 años. Creo que la primera vez que la vi fue en 2012 más o menos, ya cuando estaba grande. Y pues yo cuando la vi pues no la entendí mucho, ¿no? Todavía no estaba tan metido en este aspecto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya me gustaba, pero pues no la entendía por completo todavía. Pero ya ahorita volviéndola a ver y después de que la vi ya cuando estaba más nutrido en el tema, pues sí te das cuenta la gran actuación de Bruno Gantz. O sea, la actuación de Bruno Gantz es impecable porque se nota que estudió cómo hablaba Hitler, su forma de hablar normal, no la forma de hablar en discursos. Y también ese detalle de la mano, de su mano moviéndose, es algo muy significativo porque fue una condición que tuvo en los últimos días de la guerra y refleja por completo ya su ruptura mental que tuvo Hitler porque, como tú dices, digo, sí, sus ideas eran más como un poco de locura. Bueno, yo no diría locura. Cuando él ascendió al poder, yo diría que eran como más, se ajustaban a la narrativa de la época porque para ese momento todavía había un marcado antisemitismo y racismo muy cabrón. O sea, entonces no era tan exagerado pensarlo. Pero ya al final de la guerra te das cuenta que sí se volvió loco y sí se tragó sus ideas por completo y ya no podía salir de ellas. En parte también por las derrotas que tuvo durante la guerra, ¿no? Y esa pérdida de confianza que fue teniendo hacia sus generales porque sus generales no le hacían caso. O sea, una de las razones por las que perdió Alemania es que los generales alemanes hacían básicamente lo que querían. No todos, pero la mayoría de los importantes sí. Y pues también obviamente el atentado del 20 de julio de la Operación Valkyria, pues obviamente rompe toda su confianza en, en sus generales, ¿no? Y pues ya también el hecho de que tu capital, Berlín, pues esté prácticamente bombardeada y ya está a punto de ser asediada por el ejército soviético, pues obviamente es algo que rompe mentalmente a cualquiera, ¿no? Que para mí también esta parte que tú mencionas del ejército rojo, de los comunistas en Berlín,
Pues yo te soy honesto, cuando yo era neófito en la historia, yo decía, bueno, pues es que si Estados Unidos ganó la guerra, ¿por qué cada que leo de Berlín o de la batalla de Berlín o la toma de Berlín, hablan de los rojos y no hablan de Estados Unidos? ¿Dónde queda? Y ahí es poco a poco cuando vas entrando en esta parte de la historia que tú dices, pues es que la verdad, la chamba, honestamente, siendo objetivos dentro de la historia, la chamba la hizo Rusia. Los primeros en entrar a Berlín, los primeros en cercar el búnker de Hitler son los rusos que bajo tácticas, Soviéticos. bueno, soviéticos pues, pero me refiero a las tácticas cuestionables de aventar gente a lo más que puedas, que se les acaben las balas y los que vienen detrás ya los van a tomar prisioneros, cuestionable o no, funcionó. Los lograron y creo que esta película nos va mostrando precisamente este terror que tenía Hitler a ser hecho prisionero. A veces los historiadores nos podemos a hacer chistes, por ejemplo, con lo que pasó en Italia con Mussolini, que Ah, hace sí. chistes muy ácidos, pero créanme que de pronto ya cuando entiendes el contexto dices, pues es que sí, ¿no? Si a Mussolini lo desnudaron y lo exhibieron en las plazas italianas y luego lo aventaron a recorrer las calles, así ya el cuerpo del fallecido por toda la Roma, pues tú dices, obviamente Hitler ya con esta ruptura mental, con esta desconfianza, con todo esto, pues es obvio que iba a buscar una forma de evitar llegar a eso. Y te lo muestra muy bien esta película, ¿no? Muy por dentro, muy este acercamiento incluso hacia esta mujer que después se convierte en su esposa, que es su secretaria. Eva Bravo. Ajá, que está también bellísimamente llevada por esta actriz que, pues, ay, ¿cómo lo digo? De una manera que no se oiga tan melosa. Es, no sé, hasta romántico, creo, en toques de esta película que te permite entender, pues claro, ¿no? Al final de cuentas era una persona que posiblemente amó, posiblemente hizo, pero eso no quita todo lo que hizo después. Y que, por ejemplo, esta imagen que están viendo ahorita del águila en el suelo, es una de las muchas imágenes que los soviéticos van a tomar a lo largo de Berlín, porque de verdad, y la película lo muestra genial, fue casa por casa, calle por calle, lo que pelearon los rusos o los soviéticos para poder llegar. Los alemanes recurrieron a niños, los alemanes recurrieron a muchas cosas que uno puede decir hoy en día, ¿cómo? ¿Por qué no? Y que, pues bueno, al final de cuentas la historia nos permite entender que ya era una desesperación total, pero aquí la película también te va desmenuzando qué pasaba antes y qué pasó después para que esa histeria pues se siguiera apoyando hasta que los niños se creyeran que eran superhéroes casi casi peleando en estos últimos días de la guerra, ¿o no, Samu? Sí, digo, hay muchos mitos respecto al Frente Oriental, más que nada propagados por la propaganda rusa actualmente. Digo, sí, los Ujú. soviéticos sí se merecen el mérito de haber llegado a Berlín, y sí, pues es que a fin de cuentas el Frente Oriental era tan grande que pues obviamente iba a haber más cantidad de tropas alemanas en ese frente, ¿no? Digo, y pues los rusos sí hicieron una labor titánica de dirigirse directamente desde Moscú, o sea, literalmente desde Moscú hasta Berlín. Pero a Sí. fin de cuentas, creo que muchas veces, o sea, ya un poco al comentario que dices tú, creo Ujú. que muchas veces caen en lo mismo que, por ejemplo, que luego le echamos en cara a los Estados Unidos, porque a fin de cuentas los soviéticos pudieron llegar sí por sus tácticas, que yo sí considero muy cuestionables, porque pues se pudieron ahorrar toda esa sangre, pero también en parte gracias al apoyo logístico de los Estados Unidos y también las campañas de bombardeos, que es importante, las campañas de bombardeos realizadas a la industria alemana y a las ciudades alemanas, y obviamente el frente occidental fue muy importante. Yo digo que es más una relación 50-50, por así decirlo, y pues sí, o sea, la película lo refleja bastante bien. Muchas veces se preguntan por qué los estadounidenses no llegaron a Berlín, y es porque ellos decían no vale la pena gastar esta cantidad de hombres por una ciudad que a fin de cuentas va a quedar en el lado soviético, ¿no? Y esto lo hago mención porque los alemanes, justamente los que están escapando, los gerifaltes, Goering, Himmler, pues varios altos jerarcas, pues se van al oeste, se van a rendir ante los estadounidenses. Y mucha gente dirá, no, es que porque estaban coludidos, y es que no, o sea, como bien dices, los soviéticos iban a hacer lo mismo que pasó con Mussolini a ellos, porque a fin de cuentas fueron criminales de guerra. Y aunque esos jerarcas se fueron al frente occidental, no se salvaron de terminar juzgados. O sea,
recibieron buen trato al principio, sí, pero ya después es como de, no, güey, tú eres un criminal de guerra, tú no te vas a salvar. Y algo que justo te mencionabas la parte de la película y pusiste la imagen de Hitler con los niños de las juventudes hitlerianas. Esta película nos da esa vista a lo que es el ejército, bueno, no, a la milicia civil o a la defensa civil de Alemania, que eran básicamente niños que pues estaban lavados con la propaganda nazi, que habían crecido bajo el régimen nazi y que no conocían otra cosa que el régimen nazi. Y pues obviamente veteranos de la Primera Guerra Mundial que pues decían, no, pues es que pues me toca combatir, ¿no? O sea, y es algo bastante pues raro de ver porque incluso ni siquiera durante las épocas, durante la fase más desesperada de la Unión Soviética veías a niños peleando por Moscú, ¿no? O sea, veías adolescentes que mintieron sobre su edad, pero la cantidad de niños que había en las juventudes hitlerianas defendiendo Berlín, creo que es algo que no se ha podido mesurar y también hasta cierto punto creo que documentar porque pues a fin de cuentas necesitarías una máquina del tiempo para ver cómo era la lucha en Berlín. O sea, hay imágenes, pero no tienes así la visión de lucha casa por casa. O sea, la guerra urbana es horrible, es muy complicada y lamentablemente termina destruyendo la ciudad por completo. No, no es propaganda a esta cadena o a esta serie de videojuegos porque no, no nos pagan eso, pero pues lo tengo que mencionar porque creo que es la única vez que yo como gamer, como jugador, pude acercarme más a esta situación fue en Call of Duty World War, cuando la campaña de Berlín, precisamente la campaña de la ciudad, te lleva a este sentimiento claustrofóbico, a esta batalla de calle por calle, y cuando terminas esa misión, llegar a enfrente del Führertag es impresionante. Desde la perspectiva de tú como jugador, creo que es el acercamiento más próximo que podremos tener de ese momento, de esta situación, porque los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes alemanes de ese momento decían, es que no importa dónde voltearas, te salían rusos de todos lados. Y los propios soviéticos que estaban ahí, pues también lo decían, ¿no? Es que ibas caminando por las calles y salía un niño con una ametralladora o salía un carro blindado, te salía un escuadrón de tropas que no sabías de dónde habían salido, básicamente debajo de los escombros. Y es bien difícil a veces nosotros en la actualidad tener este proceso mental, ¿no? Y creo que eso es algo que esta película, pues tal vez no nos lo muestre de manera tan literal o tan, ¿cómo decirlo? Eh, Tan gráfico, pero por lo menos esa sensación de que cada que retumba el piso o tiembla todo el búnker, tú sabes que está un bombardeo a unos cuantos metros de donde están estas personas, estos altos mandos, y creo que sí, esta sensación de claustrofobia se te transmite en más de una ocasión a lo largo de la película. No sé cómo lo veas tú, Samu, también como gamer. Pues digo, creo que hay pocos videojuegos que reflejen la batalla de Berlín. Digo, sí, la de yo no he jugado el World at War, pero sí he visto videos y como que sí lo refleja en parte, ¿no? Pero la brutalidad no tanto, o sea, es muy complicado representar esa brutalidad sin caer en el morbo y sin caer ¿cómo decirlo? Pues sí, sin caer en el morbo, en lo visceral, porque los relatos de los soldados dicen que era una lucha, pues literal cuerpo a cuerpo y pues vaya, a fin de cuentas, no sé, es como un terremoto, la gente que muere dentro de los edificios, pues cuánta gente quedó ahí, ¿no? Entonces creo que si en verdad un videojuego quisiera representar la batalla de Berlín, tendría que irse más por el estilo de terror y survival horror, más o menos como un poco el estilo, para los que conocen, un poco el estilo de Escape from Tarkov, sumado con tal vez la atmósfera de algún Resident Evil y un Gears of War, tal vez. O sea, un poco irse más al terror para poder representar lo que en verdad fue la batalla de Berlín, ¿no? O la batalla de Stalingrado también, por ejemplo. Y pues ya a nivel general, esa parte del búnker, o sea, escuchas
me gustan las escenas del búnker porque pues sí lo sientes como muy aislado, así como bien protegido, nada más hay un temblorcito, pero luego te pasan a escenas donde hay generales, soldados luchando, pues te das cuenta todo el horror de pues de la guerra, ¿no? Hay un detalle que luego me gusta mucho, que hay escenas donde se escucha a lo lejos los lanzacohetes Katyusha, que los usaron mucho durante la batalla de Berlín, y pues es bastante significativo y está bien llevado a mi modo de ver, ¿no? Qué buena observación, no me acordaba de esos lanzacohetes. Hay una, ¿cómo decirlo? Una referencia dentro del sonido que era muy particular de estos lanzacohetes, que era como el canto de las valquirias, decían los propios alemanes, porque escuchar eso era saber que era muy posible que no sobreviviera un escuadrón completo o incluso tú mismo no pudieras sobrevivir porque no caía uno, no caían 10, caían cientos. Y Sí, las pocas imágenes que tenemos de cómo los lanzan es hipnotizante ver cómo son cientos de cohetes lanzados no por un vehículo, por varios vehículos y es aturdidor incluso nada más el simple hecho de verlos. Ahora imagínate el sonido. sí, Debe... sí, es eso, lo que tienen los lanzacohetes Katyusha es que son muy inconsistentes, o sea, porque no son cohetes guiados, son cohetes, pues así lanzados al ahí se va, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, al menos con artillería puedes darte cuenta de por dónde van cayendo, porque la artillería es más o menos precisa. Pero estos lanzacohetes eran tan, ¿cómo decirlo? Tan al azar que no sabías de dónde iban a caer. Entonces, muchas veces era como de, es que el miedo no es tanto de que venga la artillería o que vengan esos cohetes, el miedo es que no sabes dónde va a caer. Y sumado al hecho de que muchas veces el combustible de esos cohetes no se gastaba por completo, entonces ahora imagínate, combustible líquido regado por el campo de batalla, pues una muerte horrible, ¿no? Y pues usarlos en entornos urbanos, pues es horrible también, ¿no? O sea, están no tan, se dispersan mucho y también pues los edificios tampoco dejan mucho margen para que se dispersen. Entonces, pues imagínate. Sí, y vaya, este terror que tú mencionas, ese sentimiento de claustrofobia, pero al mismo tiempo el sentimiento de saber que sí pasó, que sí esto de una u otra manera ocurrió, tal vez no tal cual como nos lo muestra la película, porque nos decía, por ejemplo, el doctor Lazarín en su momento, ¿no? Al final de cuentas tienen que vender algo estas películas, pero sí es un acercamiento a lo que de verdad debió haber pasado, tal vez una exageración o no, pero pasó. Y eso es lo peor, ¿no? No poder decir, ah, o sea, alguien se lo inventó. No, o sea, eso es lo duro. Decir, niños, mujeres, ancianos peleando una batalla perdida, porque la película lo muestra en todo momento, ¿no? Hasta sus generales que le intentan explicar a Hitler, o sea, ya está perdido, ya no hay nada que hacer y aún así Hitler diciendo, no, pues muevan batallón para acá y se mueven para acá y ponen a... Es que ya no hay cómo. Sí, sí, justo, ya. Es también esa crítica, en parte yo digo que incluso todo, creo que es una crítica, o sea, sí es del régimen nazi, pero también lo podría externar a las dictaduras o a gobiernos de este tipo que pues ya todo está perdido, pero aún así quieren seguir luchando y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres seguir luchando ya? O sea, ya todo está perdido, ya. O sea, paremos el sufrimiento ahorita que se puede, pero pues la terquedad no les deja. Es como, ahorita poner un ejemplo actual, la guerra de Ucrania. O sea, Putin ya perdió todo lo que intentó lograr al principio de la guerra, pero sigue empeñado en aferrarse a lo que tiene de Ucrania, cuando ya es como de, ya perdiste no sé cuántos tanques, creo que ya perdió como 3,000 o más, ya no tienes equipo moderno, ya firma un tratado y ya dejémoslo por la paz, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, el ego que tiene este tipo de personajes es lo que les impide, pues vaya, terminar con esto. Sí, no, ejemplos y nombres les podemos sobreponer a este personaje que ha sido también odiadísimo a lo largo de la historia. Parodias, esta película ha tenido muchísimas. Por ahí están ahorita viendo esta escena valiosísima que muchos llegamos a conocer en la secundaria o en la prepa de Hitler se entera de. Ah, sí. Y es
creo que se volvió parte de la cultura pop porque mucha gente decía, pues es que no sé ni de qué película es, pero conozco la escena. Y ya cuando te avientas a ver la película, porque a mí me tocó conocer amigos que me decían, es que no sé dónde, y les decías, no, pues es tal película, siéntate a verla, y después te decían, no inventes, no sabía que este contexto de esa escena era así, y ya no es tan gracioso, o se vuelve incómodo de ver tal vez, pero pues eso pasa precisamente con estas situaciones, ¿no? Si no nos moldeamos adecuadamente o no nos acercamos a estas cosas, no quiero sonar como estos profes de que son así medio inflexibles de, es que si no aprendes tu historia estás condenado a repetir, más bien, más que condenado a repetirla, estás condenado a no darte cuenta de que se está yendo por un camino muy similar, porque no son las mismas condiciones, va a ser algo completamente distinto, pero al final de cuentas, pues ya hay un antecedente de que pasó algo similar si Ujú. no se hicieron las cosas bien, ¿no? Sí, justo, no es tanto, es que mucha gente se toma eso literal de, no conoce, o sea, no, si no conoces la historia estás condenado a repetirla. Yo no diría eso, yo diría, si no la entiendes, o si la politizas demasiado, que creo que es el problema actual, al menos a nivel historiográfico en México y todo, bueno, diría de que todo el mundo que se están metiendo ideologías actuales a analizar los pensamientos del pasado, que lo único que provoca es el radicalismo, y creo que pasó lo mismo en esta época. O sea, para el surgimiento de los nazis está la leyenda, bueno, pues sí, la leyenda o la teoría de la puñalada en espalda, que es que básicamente el ejército alemán fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, no en el campo de batalla, sino que por políticos, y Ujú. específicamente políticos judíos, que pues, se ha demostrado que no es cierto, o sea, que el ejército alemán estaba derrotado, ya nada más era cuestión de De tiempo. un empujoncito, pero pues decidieron parar el baño de sangre antes porque pues hubo una revolución en Alemania, para quienes no lo sepa, la revolución de 1918, de noviembre. Entonces también por eso fue que perdieron la guerra y pues súmale todas las teorías raciales que existían en esa época, que a día de hoy se están repitiendo, y no solo del lado de la ultraderecha, sino también del lado de la izquierda, se están repitiendo muchos de estos modos operandi, pero como hoy en día no podemos criticar o ya estamos tan polarizados, ya no puedes debatir diciendo, oye, tú lo que estás diciendo es básicamente lo mismo que él, pero de manera distinta. Así es. No lo quiero decir, pero lo tengo que decir. Hasta estas elecciones lo vimos. O sea, gente que son vecinos, que estuvieron todo el tiempo, crecieron juntos, o sea, fueron a la escuela juntos, y que hoy en día se pelean por un político que, seamos honestos, los políticos no van a ver al 100% por toda la sociedad o por cada uno de nosotros, van a ver por qué conviene más para dejar mejor parado a su partido o a sí Ujú. mismos. Seamos honestos, tenemos que reconocer también que estos personajes son, pues, digámoslo, un resultado de su momento histórico, llamémoslo así, o de su contexto, y que van a guiar hacia los beneficios de, pues, son unos cuantos, no pueden ver a todos porque, pues, ver a todos también es muy complicado. Es Y este imposible. ejemplo, y este ejemplo de Hitler, de Alemania, de una crisis económica después de una guerra, pues lo vimos en Perú, lo vimos en Argentina, lo vimos en Nicaragua, México no se puede negar, y así, y así, y así, ir dando ejemplos y ejemplos. Sí, creo que hoy el problema hoy en día es justo eso de como dices de que, es que vas a votar por él y ya eres mala persona. Hoy en día ya sí, ni siquiera es que seas como tal, sino solamente dices, es que ellos me convencen más, o sea, puedo votar por ellos, pero ya inmediatamente te tachan de ultraderecha, de fascista o de comunista o de ultraizquierdista, entonces, y lo estoy viendo un montón de gente en mi círculo, de que si votas por el PAN, no, es que eres un derechista, eres un facho, y es como de, güey, o sea, votar por alguien no me define como persona, o sea, es mi pensamiento político y creo que eso es algo que se está perdiendo en el de separar a la gente por, o sea, decir, pues va a votar por él, no me cae bien su jefe o por quién votó, pero pues va, es una persona que me cae bien, pero no, ya todo se está volviendo de por a quién apoyas. Si apoyas al que me cae bien, entonces eres buena persona. Si no lo apoyas, entonces eres mala persona. Y creo que eso debemos evitarlo. Y porque justamente fue por eso que Hitler llegó al poder o que Stalin se mantuvo en el poder o incluso Mussolini. Sí, no, y insisto, ejemplos puedes colocar muchísimos,
Y al final de cuentas es eso, la sociedad dividida fomenta esto, fomenta ultras, izquierdas o derechas, pero ultras, al final de Ujú. cuentas. Y pues creo que jamás nos vamos a cansar de repetirlo, ¿no? Los dos extremos son pésimos. Tampoco existe un punto neutro, pero tratar de estar en este punto central, pues sería lo más recomendable, ¿no? Yo creo que el punto neutro no es tanto así que digas, uy, estás entre los dos, sino Ujú. que voy a hacer una analogía para los que les gusta Star Wars, es como Anakin, maneja los dos lados, el lado luminoso y el lado oscuro. Creo que si en verdad eres neutral o quieres estar en el centro, tienes que ver ambas partes y entender qué es lo que piensan los dos y decir, ok, este güey tiene razón, pero este güey también tiene razón, hay que buscar una forma en que estas dos ideas puedan convivir juntas, ¿no? Sí, creo que no hay mejor analogía, tienes razón. Me decía un maestro cuando estudiaba historia de la religión, no puedes criticar algo que no conoces, al final de Ujú, cuentas tienes que conocerlo. ujú, Ujú. ujú, exacto. Y hoy en día, lamentablemente con las redes sociales hay mucha gente opinando de cosas que no sabe y por lo general encuentra gente que tampoco sabe, pero como ya está radicalizada y como saben vender sus ideas, pues la gente las compra y se radicaliza aún más. No diré nombres, no diré conflictos, pero pues lo estamos viendo hoy en día. Y además en una plataforma con una gran T. Sí, y creo que ahorita pues no solo me quedaría decirles vayan a ver esta película que hasta en YouTube está de forma gratuita si la Ah, quieren. sí. No está a la mejor calidad, pero al final de cuentas la pueden ver gratis, ¿no? Ya se volvió una película de culto, se volvió Sí, una película de referencia para una cultura popular mundial, porque es un momento de inflexión de un hombre. Podremos llamarlo loco, podremos llamarlo demente, psicopático, como quieran, pero de que se sigue mencionando su nombre, su presencia y su marca en la historia, no se puede negar, igual que no sí. se puede negar a Napoleón, igual que no se puede negar a Julio César, y así, son personajes que marcaron y que seguirán marcando. Sí, justo, digo, una crítica que vi de la película es que decían que lo volvían humano, pero yo es como, ¿por qué críticas eso? Si a fin de cuentas lo era. Hay una frase que escuché, bueno, que la vi en el juego de Battlefield 5, en la campaña del último Tiger, Ujú. que decía, era más o menos así, no sé si está correcta, pero ahorita que me acuerdo es los asesinos no son monstruos, son hombres, y eso es lo más aterrador de todo, y es que sí, a fin de cuentas, y muchos dirán que la analogía es que hace referencia al hombre como género, pero pues yo siento que hace referencia al ser humano, ¿no? Sí, como especie. Ujú. Digo, tal vez como hombres sí somos un poco más sádicos en ese aspecto, o somos más visuales, o sea, hacemos cosas más que se ven, pero siento que el ser humano, cuando no tiene una ley que lo contenga, puede llegar a hacer cosas horribles, ¿no? Cuando ya no tiene valores, puede llegar a hacer cosas horribles, sea lo que sea. Pues mira, yo correré el riesgo de la fundación, pero la neta ha sido algo que he estado trabajando en estos últimos meses, hasta en una obra que estamos por presentar, que no puedes decir que esto fue un genocidio, esto fue una barbaridad, y volverte un pueblo que está creando nuevamente lo mismo. Y sí, me refiero a ese pseudoestado que existe allá en Medio Oriente, que intenta desplazar a montones de gente y que era algo que a mí me sorprendió mucho hace 2 años, porque decían no podemos creer que celebren el día de la rendición, y diciéndole a Alemania que ya ha quedado perdonada, cuando cientos de miles de judíos habían fallecido. No puedes decir ya nada con todo lo que estás llevando a cabo como una milicia pseudo defensiva, porque no hay defensa de nada, ese territorio nunca perteneció a este estado, y Mira, aún así, dime. mira, yo ahí en ese aspecto yo estoy igual como que sí estoy más dudoso, digo, porque a fin de cuentas creo que ambas partes están jugando con la historia a su conveniencia, ¿no? Entonces, creo que sí Exacto. Ujú. tienes razón en lo que dices, porque a fin de cuentas ahorita el líder que tienen allá, pues es muy autoritario, de hecho ni siquiera el propio pueblo lo quiere, pero también ahí siento que el conflicto ya está Muy ¿cómo decir? politizado. Muy politizado y también muy radicalizado por ambas partes que yo siento que la forma en la que podemos luchar con eso es en verdad a ponernos a cuestionar sí lo que dice un bando, pero también el otro, porque Así. a fin de cuentas hoy en día ya es una guerra y en la guerra está la propaganda. Entonces, si en verdad queremos encontrar una solución bastante que nos convenza a todos, tenemos que entender ambas partes y no ¿cómo decirlo? Poner etiquetas a todos, pero Ujú. también tampoco dejar pasar ciertas cosas que están pasando, ¿no?
Y creo que ese es el Y, mayor problema hoy en día. sí, claro, ¿no? Y justo a lo que iba, nomás para cerrar esa idea, que no pensemos en, sí, esto o esto, sino más bien pensemos en la gente que lo está sufriendo. Ujú. Estos niños, estas mujeres, y yo comparto esa idea contigo, ¿no? No hablar de, sí hay que apoyar a un lado o al otro, no, más bien, ¿qué está pasando con esa gente que ni pertenece a un lado ni al otro y que está sufriendo todo esto? Que solo quiere Llámese, vivir en paz. O sea, llámese Ucrania, llámese Palestina, llámese donde sea. Los que lo sufren no son los que están mandando o los que están diciendo, sí, yo voy a ver si me apoya Estados Unidos o me apoya Europa. sí, No, no. es política. Digo, lamentablemente hoy en día la, la política está tan radicalizada que ya es como de, nada más porque él apoya, nada más porque él apoya a mi candidato, me los apoyo, ¿no? Y creo que Exactamente. también eso es algo que se ha perdido, es en verdad esa crítica, autocrítica ante todos. Digo, yo por ejemplo apoyo a Ucrania, pero también critico ciertas cosas que pasaron, por ejemplo, en el Donbass o cuando pasó el Euromaidán, pero tampoco apoyo a Rusia totalmente porque Rusia está haciendo lo mismo que luego critica a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que les queremos decir con esto es que siempre cuestionen las dos partes, ¿no? Y no se queden con una sola. Esta película creo que lo hace bastante bien porque critica esa visión del nazismo o esos últimos días del nazismo, pero también hace una autocrítica hacia el pueblo alemán porque no los deja como gente que no sabía, sino que sí los muestra como gente que apoyó y que ya pues cuando acabó la guerra fue como pues ahora qué, ¿no? Entonces creo que es importante también resaltar eso. Así es autocuestionarnos, no podría llamarlo de otra forma, autorreflexionarnos, autollevarnos al conocimiento y eso que nos lleve a donde tengamos que llevarnos. Tienes toda la razón, Samuel. Nada más Sí, para cerrar ya de la película, además de que es de culto, es una película que, pues sí, creo que es necesario que toda persona, no importa su edad, se siente por lo menos una vez a verla, de sí. principio a fin. Es una película muy llevadera, sí, Si pueden verla en alemán, es si pueden, genial, sí. si pueden verla en alemán, véanla. La neta, digo, mucha gente dirá, no, es que tengo que leer los subtítulos. No, no importa, el alemán es un idioma que tan largo que te da tiempo a leer los subtítulos antes de que acabe la frase. Sí, Entonces, por eso no se preocupen. Entonces, si pueden verla en alemán, véanla. en alemán o incluso el español latino también es un muy buen doblaje. Sí, también está, Pues está genial, está pero genial. ahora sí que a gustos, yo diría, aviéntense las dos si pueden, si no, pues con Ajá, que me vean en uno de los dos, es a muy gustos bueno. colores, pero sí, si pueden verla en alemán, háganlo, si no, pues véala en español o en el idioma que quieran, ¿no? Así es. Y pues no me queda más que terminar diciendo, Samu, muchísimas gracias por otra emisión más. Precisamente este mes es un mes que se ha adjudicado, se ha llevado a esta etapa de la historia que pues revendicaliza también a personas muy perseguidas en el mundo entero, que en Rusia sigue siendo prohibido, aquí en México Yo los por un lado clásicos. se permite, lo cual es muy bueno, creo yo, en cuanto a estos derechos humanos, que es el mes Pride, ¿no? El mes Pride al final de cuentas nos permite encontrar y observar de todos los colores y sabores, entonces a mí nada más me quedaría decirles, pues disfrútenlo, gócenlo, el amor es amor, el amor no lleva políticas y dejen amar, ¿no? ¿Para qué andan criticando de, es que ya viste que anda con, déjenlos, Sí, o sea, justo. Digo, yo siempre he sido de la idea de, para mí es como cada quien hace lo que quiere con lo que tiene. Y también, pues sí, es un uh-huh. mes, justo el Pride, digo, vamos a ver qué marcas ya se cambiaron su logo, quiénes se pusieron el arcoíris otra vez, pero también igual volvemos a lo mismo, tampoco sean tan pesados, porque mucha gente también por eso es que no le gusta este mes, porque hay mucha gente pesada, no todos, pero sí hay que mencionarlo, hay gente pesada que hace que mucha gente pues incluso se aleje más de la comunidad, ¿no? O sea, yo siento que también hay que evitar eso. Si van a explicarle a alguien, no sean tan pesados y lo juzguen porque no lo entiende, porque a fin de cuentas es algo nuevo, sobre todo aquí en México. Uh-huh. Así Entonces, es. también, si son de la comunidad, pues sí, gócenlo, a fin de cuentas, pues vaya, ya Para era eso es. tiempo, ya era tiempo, ¿no? O sea, digo,
Digo, o sea, ahorita que lo pienso ya a modo histórico y a modo personal, es como, pues sí, qué ridículo. ¿Por qué te enojas que se bese con alguien que, pues que ni a ti te gusta, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no? Pero sí, entonces pues, disfrútenlo y vamos a hacer el conteo a ver quién se cambia la banderita Así a la es, yo banderita nomás del arco iris. aprovechando esto del mes Pride y eso, pues invitarlos al teatro, el cuarto festival de Teatro Rosa, que viene de Venezuela, que en México lleva 4 emisiones, pues va a estar aquí en la Ciudad de México, en varias sedes. Ahorita les mostramos la cartelera general, ahí lo pueden pausar si quieren ver todas y cada una de las sedes, las obras. Más porque nada más yo esté participando, sino porque pues creo que el teatro en México requiere un apoyo, requiere volver a sentarnos en las salas y volver a autorreflexionar. Precisamente todo esto es parte de esta reflexión que pues, nosotros historiadores lo hacemos o estamos obligados a hacerlos, pero pues que hay que compartirlo. ¿No, Samu? Sí, digo, yo no soy tan cercano a las artes, digo, soy más un poco más de videojuegos, que también es un arte, ahí sí digo que es un arte. Pero ahorita, por ejemplo, en diciembre fui a ver el Cascanueces, a una obra de la UNAM. Estaba muy chido, me gustó bastante, sí me dio sentimiento. Y hace como 2 semanas fui a ver una ópera que se llama la de Madame Butterfly. No sé si la Buena. conoces, y es una ópera bastante chida, aunque bueno, yo por lo general, el primer acto se me hizo como una película de Disney, y ya el segundo se me hizo como una telenovela, ¿no? Digo, esta es una forma de verlo, pero yo siento que sí, el teatro y el cine deben regresar a México, pero un teatro más accesible para la gente, porque sí es muy caro. Y pues el cine que ya no sea ni tan comedias románticas, ni tampoco cine de crítica social, porque creo que el cine mexicano está estancado en esos dos géneros y yo siento que, pues teniendo la historia que tenemos, podemos sacar hasta nuestro propio Rambo. Entonces, creo que sí hay que fomentar más la cultura para que en el futuro haya mejores artistas, ¿no? Así es. Yo digo, el teatro comercial en México sí es caro, pero váyanse a ver el teatro independiente. Por ejemplo, todo este festival, casi todo está a cooperación voluntaria y los boletos más caros están en 50 pesos. Entonces, láncense a verlo. Sí, entonces, igual dense un tiempo para ir al teatro, o incluso si no es al teatro, luego veo que en algunos parques, vean si hay alguien que hace un sonidero o hace o incluso obras así como de, pues vamos a hacer una obra por el día de la madre, ¿no? Entonces Así vayan es. a verlos, porque sí, no todo es ciencia, no todo es números, también hay que darnos tiempo para las artes. Así es, muchas gracias, Samu, porque pues ha sido una plática bien interesante y Ujú. es hoy sábado que pues estamos platicando sobre esto. Ya insisto, nosotros lo grabamos el 5, pero ustedes lo están viendo el 8, entonces disfrútenlo. En la semana supongo que se van a estar dando muchas noticias de esto. Francia siempre hace también su show por el 6 de junio. Ah, Estados sí. Unidos no se diga, Inglaterra no se diga. Entonces hay que rememorar, hay que recordar, pero no decir, sí, ya se pasó hace mucho, no. La película nos lo dice en todo momento, pasó, Ajá. pero se tiene que recordar. Sí, la verdad es que sí, digo, igual con la Primera Guerra Mundial, cuando sea el 11 de noviembre a ver si hacemos algo. Pero ¿Va? sí, justo en Francia pues ya están empezando las conmemoraciones en Normandía. Ujú. Y pues algo que también hay que recordar es que, bueno, van los últimos veteranos que quedan con vida, que ya son muy pocos, ya esos veteranos que van pues ya tienen 100 años. Entonces pues espero a ver si a nosotros nos puede tocar el honor de entrevistar a uno antes de que se vayan, porque pues son los últimos, ahora sí, la memoria viva, los últimos en la Así es. memoria viva de ese tipo de eventos, ¿no? Nunca digas nunca, ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que lograrlo. Sí, pero bueno, entonces, pues Nos ya nos estamos vemos la viendo. otra semana, que creo que nos toca Pollitos en Fuga o creo que la del Gato con Botas 2. Espérame, ahorita te digo que por acá tengo el calendario. Obvio, esto ahorita lo corto, ¿no? Sí. Espérame. A ver, la próxima semana nos toca. Bueno, después de este programa, la próxima semana nos toca así, Pollitos en Fuga. Y hay que sentarnos a pensar, pues, ¿qué podemos ver con esto? Ya estarán viendo todo lo que podemos sacar. Vamos a tener varias invitadas por acá. Vamos a ver a nuestra presidenta en pantalla. No sé, que benditos memes, pero bueno, vamos a echarle. Muchas Sí, gracias, Samu, por esta va, plática y nos estamos viendo la próxima semana. va, cuídense. Hasta luego. Bye.